Muy buenos días, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite tener y a través del cual de este espacio podemos comunicarnos. Aún a la distancia, les enviamos un saludo en el nombre del Señor a todos ellos. Oramos para que las vidas de unos y otros sigan gozando de la misericordia, de la gracia y de la bendición del Señor. Es importante señalar que la palabra de Dios nos exhorta para agradecer en todo y por todo y en todo momento. ¿Qué significa esto? Que debemos agradecer por todo. Si podemos abrir nuestros ojos, agradecerle a Dios. Si podemos levantarnos, agradecerle a Dios. Habrá quienes estén pasando por padecimientos físicos o enfermedades que les impiden levantarse de la cama. Y no obstante, la exhortación del Señor es para agradecerle a Él en todo momento. Agradecerle al Señor porque podemos levantarnos y seguramente tener personas amadas y estimadas muy cerca de nosotros. Quizás nuestros familiares, quizás nuestros vecinos, quizás amigos entrañables. Agradecerle al Señor. Agradecerle al Señor porque podemos disfrutar del producto de la tierra que Él pone sobre nuestras mesas de distinta manera para alimentarnos físicamente. Agradecerle al Señor porque nos permite convivir con otros. Agradecerle al Señor si a usted le toca tener que salir a trabajar. Agradecerle al Señor si usted es una ama de casa y a veces se siente agobiada por las distintas preocupaciones del día. Agradecerle al Señor. Agradecerle al Señor por la oportunidad que nos da de mostrar un corazón como el Señor lo ha tenido para con nosotros. Un corazón de bondad y de misericordia para con los demás. Particularmente con los hermanos de la fe, dice la palabra de Dios. Agradecerle al Señor si nos permite vivir en armonía en el día a día, a pesar de que a veces las circunstancias están en contra y nos obstaculizan para que esto ocurra. Agradecerle al Señor si hay una fuente de trabajo. Agradecerle al Señor por todas y cada una de sus bendiciones, pero sobre todo, darle gracias al Señor si usted, como nosotros, ha sido alcanzado por la palabra de Dios. Agradecerle al Señor porque en su infinita misericordia Él se da a conocer. Él no es un Dios lejano o distante, Él es un Dios que desea que nosotros podamos conocerle. De hecho, la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, habla acerca de la voluntad de Dios, diciendo, y esta es la voluntad de Dios, que conozcan a Dios y a su Hijo, Jesucristo, al cual Él ha enviado. Esta es la voluntad de Dios, una voluntad que es buena, agradable y perfecta. Conocerle al Señor tiene que ver con su bondad y con su misericordia, y que nos permita crecer en su palabra en el día a día,
para ir en la dirección del camino de perfeccionarnos en la palabra para un día presentarnos como obreros dignos delante de Él. Este es el deseo del corazón de Dios, conocerlo a Él y a su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y ahora conocer, darnos cuenta, ser sensibles a la presencia del Espíritu Santo. Hemos hablado de que quizás es la persona más desconocida para muchos de nosotros, aun cuando vamos a la palabra. El Espíritu Santo mora entre nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el hecho de que el Espíritu Santo more en nosotros nos ha dado una identidad y nos permite llamarnos ahora hijos de Dios. Y dice la palabra, si hijos de Dios, coherederos con nuestro Señor Jesucristo del reino. Le damos gracias al Señor por hacer comprensible estas cosas cuando antes no eran entendibles y comprensibles. Y hablo de mí, por supuesto, que yo no podía entenderlo. Recuerdo haberles compartido hace mucho tiempo, cuando era menos ignorante que hoy. Mi esposa me leía algunas escrituras y a pesar de leerme las escrituras, había momentos de discusión, de distensión entre nosotros, en los cuales seguramente ella veía que había cosas que yo no comprendía, no entendía o simplemente no quería aceptarlas por rebeldía. Y yo recuerdo que le hablaba cuando ella me preguntaba, pero ¿por qué te cuesta tanto trabajo creer? Y yo le decía, pues porque me pides creer en un Dios que no puedo ver, no puedo sentir, no puedo escuchar. Parece un Dios lejano. No puedo concebirlo y no puedo entenderlo. Y quizás haya momentos en los que ustedes puedan identificarse con esto. Pareciera un Dios distante. Y luego me pides que crea que Él se hizo hombre. La verdad es que no es un aspecto fácil entender que un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, puede convertirse en hombre. Y la palabra dice que vino y habitó entre nosotros. Era como nosotros, parecido a nosotros. Él vino a mostrarnos el camino. No solo vino a mostrarnos el camino, Él vino para cumplir la voluntad del Padre. Cuando Él eleva su oración al Padre, dice, Padre, he cumplido la obra que me enviaste a hacer y no he perdido a ninguno de los que me has entregado. Ustedes, como nosotros, hemos sido entregados a la voluntad del Padre. Y la palabra de Dios dice que Él nos guarda en su mano y que nadie puede arrebatarlas. Para nosotros es una promesa hermosa y maravillosa. Y tengo que apropiarme de ella y creerla. Creer que esto es real. Y al creerla, también esto debe de condicionar un cambio en nuestras vidas. En vidas que verdaderamente agraden al Señor. Y esto implica hacer un recuento en el día a día de qué estamos haciendo para acercarnos a Dios o para alejarnos de Él. Y no tiene que ver con aspectos o conceptos religiosos. No depende de cuántas veces usted va a un espacio físico a celebrar un ritual o un ceremonial y al salir seguir siendo las mismas personas sin ningún cambio objetivo en sus vidas. Eso es una tragedia.
Ciertamente, Dios en su palabra nos da una promesa diciendo que su palabra sale de su boca y hace todo lo que Él quiere y no regresará a Él vacía, sino que habrá hecho todo aquello por lo cual el Señor envió su palabra. Una de las razones principales es para que nosotros podamos conocer al Dios de la gloria y a su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias pues al Señor y le pedimos que su Espíritu Santo sea el que obre entre nosotros en esta mañana y nos revele su palabra, nos dé entendimiento de su palabra, y que en la medida que podamos entender su palabra, podamos atesorar su palabra, particularmente y humanamente para nosotros, atesorar sus promesas de amor, sus promesas de consuelo, sus promesas de exhortarnos y de sostenernos, sus promesas de aliviar nuestras molestias, nuestros dolores, sus promesas de darnos provisión conforme a su voluntad y conforme a lo necesitemos. Le damos gracias a Dios, particularmente en este tiempo que algunos lugares están celebrando como la Semana Santa, porque entiendo también que no es en todos los lugares del mundo. Durante la semana pasada hablamos de manera muy general acerca de algunas cosas que sucedieron antes de que nuestro Señor Jesucristo fuese a la cruz y entregara su vida. Le doy gracias a mi hermana Rocío porque nos envió por ahí una serie de observaciones que considero importante traerlas aquí el día de hoy, y esto tiene que ver con una expresión o dos expresiones que yo hice en la reunión pasada, y esto realmente me motiva y nos alegra porque nos invita a seguir ahondando en la palabra y a ser cuidadosos, recordando que la escritura no es de interpretación privada, no es de la interpretación que haga el hombre, sino de exponer la palabra de Dios. Y en este caso es importante, la ocasión pasada yo me refería a la negación de Pedro cuando nuestro Señor Jesucristo le dice que lo habría de negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Y yo hice un comentario en el sentido de que en Jerusalén no había gallos. Y aquí se abre precisamente este punto porque ella me señalaba que sí había. Y entonces, aterrizando un poquito las ideas, hay dos expresiones. Una es que verdaderamente, como nos ha hecho observar, sí había gallos. Pero también la otra parte es que el canto del gallo se llamaba al relevo de la guardia romana en la tercera hora. Y esto es lo que quiero yo señalar, en el sentido de que, en efecto, la observación es muy correcta, muy atinada, pero vale la pena considerar algunas cosas que pienso yo que son importantes. Una es que Jerusalén era un centro ceremonial. La segunda es que en Jerusalén estaba el templo de Dios. Dios había establecido la manera en que el pueblo tenía que adorarle y tenía que ofrecer sacrificios para él. Dentro de los sacrificios que Dios demandaba estaba el ofrecer animales que estuvieran prácticamente perfectos, que no tuvieran ningún defecto.
y que los que tuvieran defecto tenían que ser desechados. En ese sentido, aclaro que yo no sé mucho de gallos. Parece que el gallo tiende a escarbar la tierra y, como muchos animales, tienden a arrojar sus excrementos sobre la tierra, y que esto podía contaminar el lugar. Por eso es que se habla de que no había gallos dentro de la ciudad de Jerusalén propiamente, precisamente para evitar esta situación de que se contaminara el lugar que era sagrado para el Señor. Ahora, recuerde que la ciudad de Jerusalén era una ciudad amurallada que tenía varias entradas, tenía varias puertas. Pero fuera de la ciudad amurallada, ciertamente había comunidades, había aldeas y había ciudades cercanas, en donde efectivamente pues había la crianza de estos animales. Tal es así que en algún momento nuestro Señor Jesucristo mira a la ciudad sentado en un monte, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces fui a ti y quise recogerte como la gallina a sus polluelos. Entonces es correcta la observación, y tenemos aquí dos aspectos, como lo acabo de mencionar. Uno es que sí hubiera crianza de gallos, aunque algunos argumentan que propiamente en Jerusalén, y mucho menos cerca del templo, esto no era factible. Y la segunda habla de precisamente lo que he señalado, de un término que es gallicinium, que es un término griego y que significa canto del gallo, pero que se usaba para señalar una hora específica de la noche. Se dice que esta hora específica a la que se refería era entre las 3 y 6 de la mañana, y que estaba asociado al último turno de la vigilancia romana, y al parecer era un grito o de alguna manera una trompeta que se hacía tocar. Ahora bien, cualesquiera que sean las dos situaciones, es importante aclararlas, pero finalmente aquí el hecho importante, y que quisiera que no pasáramos por altos, es la profecía que nuestro Señor Jesucristo le da a Pedro: me habrás de negar, me habrás de negar. Sea que hubiera gallos o sea que hubiera sido el cambio de la guardia romana, esta profecía se cumplió. Se cumplió, y Pedro negó al Señor. Jesús había marcado esta profecía. Para nosotros, esto revela nuestro corazón humano, porque no obstante de tratar de conocer la palabra de Dios, tratar de conocer a Jesús, en el día a día definitivamente fallamos, no una, muchas veces, quizás en la mayoría, ofendiendo al Creador, ofendiendo al Señor. Esto habla de la debilidad del ser humano. Así como Pedro era un hombre que ciertamente había exclamado: Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. ¿Cuántos de nosotros no habremos dicho: ahora sí voy a enderezar mis caminos, ahora sí voy a estar en la palabra del Señor, ahora sí lo voy a buscar, ahora sí voy a abrir la palabra de Dios, ahora sí me voy a reunir con otros que conozcan de la palabra de Dios, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a hacer todo lo que le gusta al Señor? Y quizás minutos después, horas después, o al día siguiente, nos sentimos terriblemente mal porque sabemos que no hemos cumplido. Ahora, más allá de señalar que no podemos cumplirlo, el Señor lo sabe, pero el Señor quiere ver nuestro corazón y la capacidad que tenemos nosotros de reconocerlo, de arrepentirnos y volvernos a acercar a Él. Ese es el hecho importante, tal
y como ocurrió en la vida de Pedro, fue confrontado por la palabra de Dios, pero recordó la profecía del Señor, y después de que recordó, no había manera de que él se pudiera justificar. En la Biblia describen a un hombre llamado Judas, que fue el que entregó al Señor, que después de haberle vendido por 30 monedas, cuando pudo ser testigo de las cosas que habían sucedido después de que lo había vendido, él no sabía que se estaba cumpliendo la Escritura, pero fue y quiso devolver el dinero. La gente que le dio el dinero, los grupos religiosos, lo rechazaron. Arrojó las monedas y él se fue a un campo y se ahorcó. Cabe señalar que esto no es arrepentimiento, esto es remordimiento. Muchos de nosotros en el día a día podemos tener remordimiento, pero no arrepentimiento. Hay una gran diferencia. Arrepentirse quiere decir hacer un alto, dar la vuelta y volver al Señor. En el remordimiento simplemente considero que algo no he hecho bien, pero que tengo que seguir al frente y no corregir las circunstancias o los hechos que me hayan llevado a ese punto. El Señor conoce nuestros corazones. El Señor envía su palabra para irnos transformando en el día a día. La palabra de Dios dice, y aquel que quiera seguirme, dice nuestro Señor Jesucristo, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Y una vez que haya tomado su cruz y se haya negado, sígame. Ahora, ¿qué significa tomar la cruz? Tome su cruz y sígame. ¿Tú sabes qué significa tomar su cruz? ¿Tienes alguna idea? Negarse a sí mismo. Ajá. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Quizás muchos consideramos eso, negarse a sí mismo es, pues negarse a sí mismo. Tiene que ver más allá. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Murió, entregó su vida. Cuando Él dice, cada uno tome su cruz, quiere decir que también nosotros debemos morir a lo que nos aleja de Dios, morir a nuestros deseos, morir a nuestra naturaleza humana, morir a nuestra vanidad, morir a nuestra soberbia, morir a nuestro orgullo, morir a todo aquello que no es agradable delante de Dios. Eso significa tomar la cruz. Y cuando puedo hacerlo, entonces seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa seguir a nuestro Señor Jesucristo? Significa convertirnos en sus discípulos. Y si nos convertimos en discípulos, esto implica necesariamente un proceso de aprendizaje, de entendimiento y también de enseñanza para otros. Esa es la responsabilidad. Le agradezco pues el comentario y de la misma manera los exhorto a ustedes para que en ocasiones si mi cerebro no se conecta con mi boca y con mi lengua y de repente digo algunas cosas como que parece no estar en congruencia, por favor escríbanos, háblenos, de alguna manera háganos saber para poder aclararlo, porque de eso se trata. No se trata simplemente de que alguien venga y exponga algo. Finalmente, como dice la palabra de Dios, hablando de un lugar llamado Berea, en donde dice que aquellos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo les decía era cierto. Oremos para que de la misma manera esto pueda acontecer con nosotros. Bien, en nuestra reunión pasada también hablamos acerca de unas expresiones que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Revisando un poco
Es importante señalar que estas, más que 7 palabras, estas 7 expresiones que hace el Señor en la cruz, parece que no es tan antiguo, no viene de el tiempo reciente cuando nuestro Señor Jesucristo murió, sino parece que esto viene hasta el siglo XVII, en el que hubo un hombre, un sacerdote jesuita llamado Francisco del Castillo, en Latinoamérica, en el Perú, en donde él puntualizó estas expresiones acerca de la reflexión del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y él buscaba puntualizar esas expresiones para tener una comunicación con los pueblos indígenas de ese tiempo, y al parecer después esto se extendió de manera cultural, que es algo a lo que yo me refería en la ocasión pasada diciendo que era pequeño cuando mi mamá pues nos llevaba a diversas iglesias y visitábamos 7. Difícilmente recuerdo que haya habido algo que yo recuerde en mi mente que se haya dicho, pero es importante porque en estas expresiones el Señor habla de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto trata precisamente de la esencia del corazón de Dios, el buscar que o resaltar el hecho de que hemos sido perdonados a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y el perdón es medular, es esencial. En la oración maestra del Padre Nuestro, cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando, está diciendo, y Padre, perdona mis pecados, así como yo perdono a los que me ofenden. Para nosotros, esa es la exhortación en el día a día. Perdonar, perdonar, perdonar. Y no voy a entrar en detalles, esto también es un tema con un abanico de tremendo de posibilidades. Recuerdo hace algunos años una mujer que era violentada por su esposo, golpeada físicamente, insultada, y recuerdo que alguna vez se acercó a mí diciéndome, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo ve? ¿Lo dejo ya? ¿Lo abandono? Por supuesto que humanamente yo quería decirle, pues, ¿qué estás haciendo ahí? Esta mujer le dije, pues primero habrá que perdonar y después orar para que el Señor te muestre lo que tienes que hacer. Pero ciertamente, ciertamente, la palabra del Señor nos llama para estar en libertad y no en esclavitud. Y bajo ese aspecto de la palabra, pareciera que el punto era, en el caso específico de esa relación, y probablemente haya muchos más, decir, te perdono, pero no puedo continuar con esto. Las personas piensan que perdonar significa te perdono y continúo en la misma situación, y muchos no logran entender y discernir esta situación o este hecho, sino te perdono, pero esto que me lastima que tú haces, pues definitivamente tengo que hacerlo a un lado. Pero yo te perdono de todo corazón. Es más, no solamente te perdono, te bendigo, porque así exhorta la palabra del Señor. Y esta primera palabra es el reflejo de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, la misericordia de Dios para aquellos que lo están crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda expresión, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, creo que también es un tema sobre el cual se puede ahondar y nos llevaría mucho tiempo. No lo vamos a hacer, pero cuando está hablando de que hoy estarás conmigo en el paraíso, es la promesa para nosotros, la promesa de salvación, que si declaramos con nuestra boca y lo creemos en nuestro corazón, que Jesucristo es el Señor, Rey de Reyes, que nosotros tendremos la promesa de la vida eterna, que estaremos con Él. Y el primer paso para nosotros es la salvación que Él nos vino a ofrecer. Después la expresión que dice, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Esto me recuerda un poquito a aquel pasaje cuando alguien pregunta, ¿y quién es mi prójimo?
¿Quién es tu prójimo? Los que están cercanos a ti, amigos y enemigos. Tiene que ver con cuidado y amor. La cuarta expresión que nuestro Señor Jesucristo hace es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es profunda. Tiene que ver con un sentimiento de abandono, de soledad, de sufrimiento, y que no podemos entender lo que nuestro Señor Jesucristo está experimentando en ese momento. No podemos dimensionarlo. Pero para nosotros, humanamente hablando, cuando estamos en situaciones difíciles, la expresión es exactamente la misma. Señor, no me dejes. Señor, no me abandones. Señor, sálvame. Sálvame, Señor, por amor a tu nombre. La expresión quinta que dice: tengo sed. Tengo sed. A la luz de la palabra entiendo que esto tiene que ver con una expresión de nuestro Señor Jesucristo que refleja el corazón de Dios, que dice: tengo hambre y sed de justicia, de que se haga justicia en el nombre del Señor. Hablamos del perdón, hablamos de la salvación, pero generalmente no hablamos de lo que representa la justicia de Dios. La justicia es la justicia. No hay tintes, no hay media justicia o justicia y media. Justicia. Y la justicia implica que el hombre se apartó de Dios, que todos hemos pecado, puesto que el pecado entró por un hombre llamado Adán. Todos hemos pecado y todos estamos apartados de Dios. Y en su misericordia, Dios buscó un sustituto que nos justificara delante de Él a través de un sacrificio, y que ese sacrificio fuera completo y fuera suficiente. No había más. No hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo lo ha hecho. Él ha completado la obra. No falta nada. No se trata de lo que nosotros hagamos, sino de reconocer al Salvador. Finalmente, la última expresión, cuando dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Recordar que esto es la confianza hacia el Señor. Para nosotros esa es la exhortación. ¿En dónde está su confianza el día de hoy? Sea cual sea la circunstancia. Está usted enfermo y ha depositado toda su confianza en el médico, y no estoy descalificando a ningún médico, yo mismo soy médico. Nuestra confianza debe estar en el Señor. Y si nuestra confianza está en el Señor, yo primero tengo que ir delante del Señor, sea cual sea el escenario, sea cual sea la situación. En el Antiguo Testamento hay un pasaje en el cual el rey David está siendo perseguido y llega a una ciudad que después es asolada y destruida por los enemigos. Cuando David regresa con sus hombres y encuentran destruida la ciudad, dice que aquellos hombres lo quisieron apedrear, lo querían matar. Después alguien vino y le dijo: oye, David, vamos detrás de ellos, no deben ir muy lejos. Y en los dos escenarios hay un punto clave, que ese es el mensaje para nosotros. David se refugió en Dios. ¿Qué hace usted cuando va a tomar una decisión o cuando está en problemas? ¿Nos refugiamos en Dios? ¿Nos refugiamos en Dios? David le preguntó al Señor: Señor, ¿debo ir? ¿Debo hacer esto? Y él iba a hacer aquello que el Señor le marcara. Para nosotros, el proceso a seguir o el camino a seguir está establecido en la palabra de Dios, y no puedo hacerlo si no conozco la palabra de Dios. Luego entonces la exhortación es que yo conozca la palabra de Dios, que me esfuerce, que me esmere.
¿O qué voces voy a seguir? Hoy nuestros jóvenes desafortunadamente escuchan muchas voces a través de los medios sociales. Tienen a quién seguir. 10,000 seguidores, 1,000,000 de seguidores. ¿Seguidores de qué si no es Jesús? Jesús dice, yo soy la única verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, explicarle esto, sobre todo a los jóvenes, yo sé que no es un tema fácil. En un mundo que está avanzando, lleno de mentira y de engaño, de frustración. Pero la palabra de Dios de alguna manera debe prevalecer, y eso también es responsabilidad de muchos de nosotros. Finalmente, para nosotros, este día culturalmente marca el día en que el Señor resucitó. Si uno va a la Escritura y al texto, recuerde que nuestro Señor Jesucristo está siendo levantado y entregando su vida en la cruz, lo que equivaldría a un miércoles por la tarde. De tal manera que para la Escritura, déjeme decirle también, en el libro de Génesis dice que un día será la mitad de la tarde de un día y la mañana siguiente del otro. O sea, no dice que iniciará a partir de la madrugada o con la puesta del sol, no, dice será a partir de la tarde de un día y de la mañana del día siguiente. Eso constituye un día. Está en el libro de Génesis, no lo digo yo. Ahora, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era exactamente igual. Un día empezaba en la media tarde. Nuestro Señor Jesucristo es crucificado y muere. De tal manera que para el día siguiente, que equivaldría a un jueves, es un día, para el viernes el segundo día y para el sábado es el tercer día. Y la tarde del sábado empieza el primer día, el día en que el Señor resucitó, porque la Escritura dice, esta generación perversa, adúltera, malvada, demanda señal, pero señal no le será dada excepto la señal del profeta Jonás, que estuvo en el vientre de un pez 3 días y 3 noches. Para nosotros, de manera contemporánea, el hecho es que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida y que resucitó al tercer día. Ese es el hecho importante, porque eso marcó el punto de promesa cumplida para nuestra vida. Entonces, en el Evangelio de Mateo 27:50 dice, en la cruz nuestro Señor Jesucristo entregó el Espíritu. Y esto vino acompañado de una serie de manifestaciones naturales. Lo voy a puntualizar únicamente. Un hombre, un centurión, dice verdaderamente este era el Hijo de Dios. Que el Señor permita que cada uno de nosotros pueda decir verdaderamente, verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que pueda haber una revelación para nuestras vidas, así como la hubo para Pedro y algunos otros personajes, en donde nuestro Señor Jesucristo dijo, bienaventurados son aquellos que han reconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios, porque no se los ha revelado carne ni sangre, sino el Espíritu de mi Padre. El Espíritu Santo los ha revelado, y eso es algo tremendo. Ahora, no se sabe a ciencia cierta qué pasa después de que nuestro Señor Jesucristo es llevado al sepulcro. Pero hay el cumplimiento de varias profecías escritas en la literatura. Una de ellas dice que fue puesto entre los ricos. José de Arimatea había comprado una tumba, era un hombre pudiente económicamente,
y designó esa tumba para nuestro Señor Jesucristo. Y esto se cumple conforme a una profecía que se encuentra en el Antiguo Testamento. 3 días y 3 noches después, dice que las mujeres fueron muy temprano al sepulcro. Esto lo encuentra usted de manera detallada en el libro de Mateo, principalmente, en donde dice, pasando el día de reposo, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre de ella. Y el aspecto de este ángel era como de un relámpago, y su vestido era blanco como la nieve. En el libro de Apocalipsis hay un personaje que se describe de la misma manera y hace alusión a nuestro Señor Jesucristo, no como hombre, sino como el Hijo de Dios, en su gloria y majestad. Continúa diciendo que una vez ocurrido esto, los guardias que estaban ahí temblaron y se quedaron como muertos. Y cuando las mujeres vinieron, les dijo: no temáis vosotras, y aquí está la confirmación del pasaje anterior, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue sacrificado, pero no está aquí, ha resucitado, ha resucitado. Vengan, entren y vean el lugar en el que estaba y ahora no está. Y vayan pronto, después de presenciarlo, y díganle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Ha resucitado de los muertos y que va delante de vosotros a Galilea y ahí le veréis. Ha resucitado y va camino a Galilea. Y luego hay una serie de pasajes que describen el encuentro de nuestro Señor Jesucristo durante 40 días con sus discípulos. Cuando María Magdalena dice que llegó al sepulcro y vio a nuestro Señor Jesucristo, dice que se arrojó a sus pies queriendo abrazarlo. Y el Señor le dijo: no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Esta era una escritura que yo no entendía durante mucho tiempo. La respuesta la pueden encontrar ustedes en un aspecto que habla acerca de la fiesta de los panes y la celebración de la ofrenda mecida. No voy a entrar en detalles, pero al tercer día, antes de que ocurriera la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo judío llevaba a cabo una celebración, ofrecían al Cordero y después el sacerdote iba al templo 3 días y 3 noches, y cuando salía lo que hacía era ir y ofrecer la primer cosecha de la cebada y la mesía delante del pueblo, ofreciéndosela al Señor. Cuando nuestro Señor Jesucristo está 3 días y 3 noches y ha resucitado, también lleva a cabo este proceso. Por eso le dice a María Magdalena: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y esto habla de que después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, subió al cielo y volvió a descender del cielo. Siendo más específicos, subió al cielo
para dar los primeros frutos al Señor. Hay varios aspectos que señalan cuáles son estos primeros frutos. Recuerden que durante el momento que nuestro Señor Jesucristo está entregando el Espíritu y muere, dicen que hubo un gran terremoto, que el cielo se oscureció, que las piedras se partieron. Y esto habla de una serie de eventos que ocurrieron en ese momento cuando nuestro Señor Jesucristo está entregando hubo entregado el Espíritu, y dice que muchos que estaban en los sepulcros se levantaron y se presentaron en distintos lugares, supongo yo que entre sus familiares. Algunos piensan que estos fueron los primeros frutos. Deme oportunidad. Bueno, no la tengo aquí. Aquí está. En Mateo 27:50 dice que mas Jesús, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Y entonces, he aquí que el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Algunos consideran que estos que se levantaron de sus sepulcros fueron los primeros frutos, y que el Señor, después de haber resucitado, subió al cielo para presentarlos delante del Padre. Ciertamente, recuerde que todos estamos aprendiendo la palabra. Si alguien quiere ampliarla o abundar en esos aspectos, recuerde que les agradecería que pudiéramos estar en retroalimentación. Cuando las mujeres llegan al sepulcro, el Evangelio de Lucas 24:5 dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Para nosotros es una exhortación tremenda. Busquemos al que vive. Busquemos a Jesús resucitado. Él nos está esperando con los brazos abiertos. La presencia del Señor. Cuando nuestro Señor Jesucristo sube y entrega los primeros frutos y desciende nuevamente y está 40 días nuevamente con sus discípulos, previamente el Señor les había dado una promesa. Recuerde que antes de ser entregado y haber sido crucificado, el Señor tuvo una cena con sus discípulos. Y en esa cena el Señor les dijo que esperaran la promesa del Espíritu Santo. Y la promesa del Espíritu Santo empezó a correr a partir del primer día de la resurrección y hasta el día 50. Transcurrido el día 50, dice la Escritura que estaban todos reunidos en el aposento alto, cuando hubo un gran estruendo, como de muchas aguas. Y dice que como lenguas de fuego descendieron, y que cuando esto ocurrió, ellos empezaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. ¿Y cómo sabemos esto? Porque dice que muchos de los que los escucharon, algunos eran de otros lugares y los entendían en su idioma. Este es la promesa cumplida de la venida del Espíritu Santo, del otro consolador que nuestro Señor Jesucristo les había dado, del consolador que vendría a recordarle todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo les había dicho y aún enseñarles todas aquellas
que quedaron pendientes, la promesa del Espíritu Santo. Después de 40 días de estar con sus discípulos, finalmente nuestro Señor Jesucristo es llevado al cielo, a la diestra del Padre. Para nosotros es un reto, porque ciertamente muchos creen en Dios. A veces cuando uno ahonda no sabemos en qué Dios. Culturalmente hay muchos dioses, de acuerdo a la cultura. Si usted me pregunta a mí, solo hay un Dios. El Dios que hizo el cielo y la tierra. El Dios que constituyó el ejército de las estrellas. El Dios que estableció el día y la noche. El Dios que estableció las estaciones del año. El Dios que le ha dado vida a todas las cosas. El Dios que nos ha formado. El Dios que tuvo misericordia de nosotros y ha establecido un plan de redención para que nosotros un día podamos estar en su reino conforme a sus promesas. Nuestro Señor Jesucristo no es simplemente un personaje histórico. Conocer a nuestro Señor Jesucristo tiene que ver por la obra del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo porque no le ve y no le puede oír si no hay una revelación del Espíritu Santo. Y para que haya una revelación del Espíritu Santo, tiene que surgir de una necesidad del hombre por encontrar a Dios, aunque Dios ya nos está buscando. Así es que tampoco depende del esfuerzo humano. ¿Cuál es la esperanza para nosotros? Jesucristo es la esperanza. ¿Por qué es la esperanza? Porque nuestro Señor Jesucristo ha prometido que regresará y vendrá otra vez. Para muchos actualmente piensan que las señales se están cumpliendo y que el tiempo está cerca. No sé si estamos cerca o no. No sé si, conforme dice la palabra, esto es apenas el inicio de los dolores de un parto, pero todavía tardará en llegar. No lo sé. Pero lo que sí debemos de saber es de que hoy es tiempo. Hoy es tiempo de detenernos y buscar a Dios. Hoy es tiempo de detenernos e ir delante de Dios. E ir delante de Dios para decir, Señor, perdóname. Perdóname, Padre, porque durante todos estos años únicamente he endurecido mi corazón. Perdóname porque estaba lleno de rebeldía, lleno de enojo por tantas cosas, lleno de frustraciones que me impedían ver la verdad. Perdóname y ayúdame, Señor. Ayúdame. Abre mi entendimiento. Aumenta mi fe. Revélame a tu Hijo, Señor, y dame hambre de ti. Quisiera terminar con la primera carta de Pedro, capítulo 3, a partir del versículo 8, a manera de oración final. No es mi oración elaborada o estructurada, es la palabra de Dios. Y yo espero que particularmente la lectura de esta carta impacte sus corazones y sus mentes conforme al deseo y a la voluntad del Señor. Dice primera de Pedro 3:8, finalmente sean todos en un mismo sentir, conforme a la voluntad de Dios. Que sean compasivos, que se amen fraternalmente, que sean misericordiosos unos con otros, que sean amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario,
bendiciendo, 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 sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis la bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y que sus labios no hablen engaño. Pareciera que así está nuestro mundo hoy. Sino que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y que la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos del Señor están atentos a las oraciones de aquellos justos, de aquellos que claman, de aquellos que le buscan de verdad y con todo su corazón. Mas ciertamente el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. En Gálatas y en Corintios habla de las cosas que hacen los que buscan el mal. ¿Y quién es aquel? ¿Quién es aquel, pregunta Pedro, que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas ciertamente, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, entonces bienaventurados son. Subrayo la palabra, si alguna cosa padecéis. Hoy se enseña que todo debe ser bueno, que todo debe ser abundante bajo la perspectiva del hombre, que todo deben ser bendiciones económicas, que todo debe ser éxito profesional, y no estoy diciendo que el Señor esté en contra de ello. Pero la palabra del Señor dice, pero si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, por causa del Señor, por causa de nuestro Señor Jesucristo, entonces bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santifíquense a Dios el Señor en vuestros corazones, y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Vuestra buena conducta en Cristo. Porque ciertamente mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Sé que muchos de nosotros queremos ver, de acuerdo a nuestro corazón, cosas muy buenas en nuestra vida. Pero si estas cosas muy buenas en nuestras vidas nos apartan del corazón de Dios, hay una invitación el día de hoy para detenernos y meditar y reflexionar qué estamos haciendo hoy. ¿Estoy buscando a Dios o estoy buscando las cosas del mundo? Recuerde que la palabra de Dios dice, porque si el amor de ustedes está en el mundo, entonces no sois de Dios. El mundo nos atrapa con sus deseos, pero Dios nos ofrece la vida eterna. Oremos para que el Señor nos siga dando la oportunidad
en este día de reflexionar y agradecer qué significa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que celebramos hoy. Significa el cumplimiento de una promesa para nosotros, de alcanzar la promesa bendita de vida eterna. Que el Señor los bendiga, que tengan muy buenas tardes.